El Señor les bendiga. Mi nombre es Pastor Charles Montoya, Semilla de Colombia, Semilla de Mostaza, Colombia, perdón. Es un placer, es un gozo grande estar aquí en Colombia, en esta iglesia, Semilla de Mostaza. Yo quiero saludar esta mañana de una forma muy especial, muy calurosa, con todo mi cariño, a la hermana Doris López. El Señor bendiga a la hermana Doris López, allá en esa región de Ayapel, Córdoba. Sé que nos están viendo. Un saludo caluroso para nuestra amada hermana Doris. El Señor la bendiga, hermana Doris. Usted es semilla de mostaza. Y Dios bendiga a todos los hermanos de Ayapel en Córdoba. Amén. A veces saludamos a otras partes del mundo. Y también quiero saludar a una persona que se comunicó conmigo esta semana y me dijo: mire, yo no he vuelto a la iglesia local porque me cambié de ciudad, pero quiero decirle que todos los domingos en esta ciudad sintonizamos el culto. Yo le ¿Y dónde está? Me dijo: estoy en Bogotá. Así que un saludo muy especial para Bogotá, la capital. Que el Señor abra puertas de una forma y de otra. También quiero dar un saludo especial a todas las personas en cualquier parte del globo terráqueo. Quiero ser muy austero en eso. En cualquier parte del mundo, en cualquier continente donde nos estén sintonizando. El Señor les bendiga a los hermanos. Les amamos. Estamos transmitiendo desde esas plataformas digitales. No hemos ido hasta los lugares que quisiéramos de pronto ir, porque no es en nuestra voluntad, sino en la voluntad del Señor. Pero esta semana también recibí una llamada de alguien de otro continente que me decía: mire, quiero transmitir esos programas suyos. Le van a hacer una llamada, lo van a entrevistar y le van a preguntar cierto contenido. Ese mensaje de título Embrión, ¿cuánto se demora? Yo le dije: creo que 1 hora. Pues lo vamos a transmitir. ¿Y cuánto tengo que pagar? Nada. Solamente que transmita esa palabra que Dios le está entregando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Empecemos para la audiencia y para la iglesia local. Antes de eso, quiero que los niños pasen a la escuela dominical con su respectiva profesora. Gracias. Señor los bendiga en su clase con su respectiva profesora. Y nosotros los adultos pues nos quedamos en esto, recibiendo la palabra del Señor. Amados hermanos, el título del mensaje esta mañana es un mensaje denso de la palabra del Señor. Es la calle de la ciudad. La calle de la ciudad, así como suena, sin más artilugios. Y la calle de la ciudad. Paulo enseña en Efesios, capítulo, reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 21 y 22, en quien todo el edificio va bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo enseña, amados hermanos, que somos templo y morada de Dios. Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro añade que somos piedras vivas. Necesito que la iglesia esté muy concentrada. Capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros, mejor el 4, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas en construcción. Y Juan en la isla de Patmos recibe una iluminación. El capítulo 21, versículo exactamente el 2. Vamos a estar viendo mucho este capítulo. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad. Presuponía que no iban a haber amenes con esta información. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. El versículo 9 dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Bendito el Señor. Y el versículo 10 dice: y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Juan ve la obra terminada. Recapitulo, Pablo enseña que somos templo y morada de Dios.
Pedro añade que somos piedras vivas en construcción y Juan dice que ve la obra terminada, la Nueva Jerusalén. Es extraño este análisis de la palabra del Señor, esta cristología, este lenguaje. Pedro habla de la iglesia en construcción y en misión, y Juan escribe desde la consumación, y Pedro responde, ¿quiénes somos mientras esperamos? Y Juan responde, ¿qué seremos cuando termine? Y resurgió una frase interesante, la gloria que no se somete se pierde. Voy a contar una historia, a ver cómo me sale. Realmente no la anoté en mi bosquejo, pero me pareció muy interesante. No sabía en qué aspecto de la predicación introducir esta historia, pero llegué a una conclusión, y la conclusión base es que tengo que contarla. Un herrero tenía su espacio, su fábrica, donde hacía, no quirúrgicamente, donde trabajaba metales con hierro, fuego, martillo, y todo ese andamiaje, siderúrgica, es que se llama en un lenguaje actual normal. Y un muchacho joven necesitaba pues aprender algo para sobrevivir, y le dijo a este adulto, yo quiero que usted me enseñe el oficio del herrero para ganarme la vida. El Señor dijo, ok, te voy a enseñar un año. Durante todo ese año, ese muchacho empezó a aprender todo lo que hay que hacer para dar una figura en el yunque. Él cogía la figura, le daba un martillazo, le daba forma a una cosa a la otra, un par de quemones. Ok, al finalizar ese año, este señor le dijo al joven, usted ya está listo, ya puede ir a trabajar. Le pagó y dijo, qué rico, muchas gracias, en un año, 365 días aprendí lo que tenía que aprender. Son muchas cosas que tenía que aprender. El muchacho fue, abrió su local, empezó todo lo que le enseñaron, 10 pasos, exactamente igual. Lo que más recuerdo es que colocaba una figura en el yunque y empezaba a martillarla, y la primera vez que intentó martillarla se reventó en 20 pedazos. Dijo, algo pasó mal, volvió y hizo los 10 pasos, todo el proceso, la colocó en el yunque, le dio el mazazo y se reventó. Dijo, algo está mal. Última ecuación, cogió otra, le hizo todo, la mojó, todo lo que tenía que hacerle, la colocó en el yunque, soltó el mazazo, ¡prácata! Se reventó. Y dijo, me timaron, me robaron, me engañaron. Y salió corriendo y fue al lugar donde había aprendido. Allí estaba el anciano golpeando, y usted es un ladrón, usted es un sinvergüenza, por eso es que no se le puede dar confianza a nadie, porque uno le da la confianza a la gente y la gente lo trata a uno por tonto. Yo tengo cara de tonto, pero no soy, me robó. Y el anciano le dijo, ¿por qué me está insultando? ¿Por qué me está diciendo? Porque yo hice todo lo que usted me dijo y yo no soy capaz de hacer la forma que tengo que hacer en el yunque. Dijo, ¿me permites ir a revisar a tu taller? Claro, vamos. Entonces él empezó, dijo, empieza el procedimiento. Cogió el pedazo de hierro, lo limó, lo raspó, le untó no sé qué, lo metió al horno, iba a pasar y le dijo, espera. ¿No le pusiste fuego al horno? Y él dijo, usted no me enseñó que había que ponerle fuego al horno. Y él dijo, se supone que hay que meterle fuego al horno. Sigamos. La gloria que no se somete se pierde. Aquí empieza un tema álgido. La alegría de dar es mucho más grande que la alegría de recibir. Y aquí viene otra historia que la voy a contar también, porque es una mañana fresca y preciosa. Había un anciano que siempre se paraba en una estación de bus, cuando eso no habían los tickets electrónicos. ¿Cómo se llama cuando vas al metro y tienes una tiquetera? La cívica, la tiquetera. No había recargas digitales. Entonces, cuando eso, los señores pues manejaban los autobuses, tenían que conducir, y con una mano recibían el billete. Todavía se usa aquí en esos países tercermundistas. Usted le da el billete al señor, el señor le da el cambio, usted se va para atrás o se queda de pie. En cierta ocasión un hombre tenía un billete de una gran suma, vamos a decir no sé cuántos euros o cuántos dólares o cuántos pesos colombianos, pero era muy grande para darle esa plata al conductor y que le iba a dar un par de madrazos porque le estaba dando casi el sueldo de 5 días en un billete para que le devolviera por un pasaje. Entonces este señor estaba tarde, dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo que transportarme, no me van a llevar gratis, pero yo tengo dinero, ¿qué hago? Y vio un viejito, un anciano, que siempre se hacía en un lugar
a guarecerse de la lluvia y que era un mendigo. Y entonces se acercó hasta donde este mendigo y le dijo: caballero, disculpe. El Señor le extendió la mano normal, como hacen todos los mendigos. Y le dijo: no, yo vengo a que me haga un favor. Y el mendigo se quedó mirando y le dijo: sí, dígame, ¿qué? Me dijo: ¿me puede cambiar este billete, por favor? Y el anciano empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. Y el Señor le dijo: ¿por qué estás llorando? ¿Te he insultado? ¿He hecho algo indebido? Dijo: no, en tantos años que llevo aquí sentado pidiendo limosna, nadie me había pedido un favor. Sigamos. Entonces, la alegría de dar es mucho más grande que la alegría de recibir. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Aquí está el Señor con nosotros de una forma maravillosa. Bendita la gloria santa del Señor. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Debería decir un tabernáculo, un templo para reposar en el templo, pero dice: reposaré en ellos, estaré dentro de ellos. Vuelvo a repetir: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Los expertos dicen que podría decir: harán un santuario para mí y habitaré ahí. No, dice: hagan un santuario para mí y yo voy a estar en medio de ustedes. Oh, aleluya. Reposaré en medio de ellos, en nosotros, en el pueblo que decidió dar. Porque dice el título, aunque la Biblia hebrea no tiene títulos, ni tiene capítulos ni versículos, la ofrenda del tabernáculo. Y dice que el Señor les dijo: hagan un santuario para mí con las ofrendas que ustedes den. El pueblo decidió dar, o sea, por medio de la voluntad de querer dar. Sí me estoy haciendo yo digno de que repose en mí la presencia divina. Mientras yo me vuelvo una persona que quiere dar, en vez de recibir, siempre estar dando, me estoy acercando más a la imagen de Dios, a la imagen de Dios. Habitar, Shakán en hebreo, un pueblo convertido en morada celestial. Y eso de un pueblo convertido en morada celestial es un lenguaje, amados hermanos, que ya está en desuso. Hay una generación que no es una especulación mía, es un registro de personas que se dedican a las estadísticas. Esta generación de relevo no alcanzó a superar a la generación que iba en descenso, no la alcanzó en el déficit cognitivo, en el tema cognitivo. Involucionaron antes de evolucionar. Y yo a veces me preocupaba, le digo a la audiencia como pastor, a veces uno le dice a las personas: haga tal cosa, y la persona dice: amén, mi pastor, así será, y va y hace exactamente lo contrario. Yo dije: pero ¿será porque soy un pastor pobre, que no tenemos una gran congregación? ¿Qué será? ¿Cuál será mi deficiencia? Pero escuché una de mis consultas serias de otra parte del hemisferio oriental, que iba un señor a consultar a esta persona, una autoridad en el tema de consejería, y le dijo: yo tengo un problema con mi hija no me hace caso, mi hija se me rebeló, mi hija está desafiándome, al punto que ni siquiera me habla. A mí me gustan tanto estos silencios incómodos, tanto que mi hija no me habla, está rebelada. ¿Qué puedo hacer? Entonces la eminencia en consejería le dijo: mire, nosotros fuimos educados en una cultura al choque. Si usted le contestaba a su mamá, decían en términos callejeros, le volaban los dientes a otro lado. Si usted se rebelaba en su casa, a usted la golpeaban, había una psicodisciplina rígida, y usted le pregunta a la mamá y le dice: no, yo no me acuerdo de eso. Por ahí hay un meme extraordinario que una muchacha adolescente le está enseñando a la mamá a colocar la contraseña del celular, y por supuesto uno viejito ya no sabe mucho de eso, y la muchacha le decía: pues me voy a vengar como cuando usted me enseñaba matemáticas. Y entonces hay una generación que no está haciendo caso, y usted le dice algo a esa generación y ellos hacen lo contrario, pero es un tema generacional. Yo por eso dije: Señor, gracias, como dijo mi amado Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu, encárgate tú de ellos, amén, porque es una generación que no quiere hacer caso y no van a hacer caso. Y él le dijo: mire, esta generación no los puede golpear porque lo llaman de derechos humanos,
no los puede regañar porque le colocan una demanda, los tiene que mantener hasta que ella la quiere. Lo único que tiene que hacer con su hija es darle tiempo. Dele tiempo. Siéntese, escúchela, gánese la confianza. Si no quiere ser enemiga de ella, si no quiere que ella sea su enemiga, es lo único que se puede hacer en una generación que usted le diga, no se vaya por ahí, y él dice amén, y ahí mismo prende los motores y se va por ahí. Que el Señor tenga misericordia de esa generación. Y entonces el Señor dice, voy a hacer hagan un santuario con los donativos que ustedes hacen, y por favor voy a estar en medio de ustedes. Sigamos porque apenas estamos dando la introducción. Bendito el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 36 versículo 27 dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo: pondré de entre de vosotros mi espíritu, pondré de dentro de vosotros mi espíritu. Yo creo que hasta ahí, bendito. Pondré dentro, es que es suficiente, es que es más que suficiente que el Señor coloque su Santo Espíritu dentro de nosotros. ¿Qué tienes tú que no lo hayas recibido de parte del Señor? Aleluya. Hechos capítulo 20, versículo 35, dice la palabra santa de nuestro Señor: al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia. Perdón, estoy leyendo el 21, es el 20, gracias hermanos. Hechos 20, 35. Y dice en la palabra del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Lo voy a leer: más bienaventurado es dar que recibir. Y lo voy a leer por última vez: más bienaventurado es dar que recibir. Qué preciosa palabra, bienaventurado. Mecarión en hebreo, feliz, dichoso, pleno, lleno de gozo. Por eso esta mañana cantábamos con gozo en el corazón. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó primero y se entregó. Es mejor dar que recibir. Es que a mí, ¿saben algo? Después de esta lectura, después de este análisis, me tomó casi toda la mañana y parte de la semana de ayer. Yo entré a mi comunión con el Señor, una oración, lo normal que tienen que hacer todos los creyentes, tener una comunión con el Señor, y tuve un momento muy íntimo con el Espíritu Santo de Dios. Ayer en la tarde sentía la presencia de nuestro amado Señor, y dice la palabra santa que Él se entregó, el Señor se entregó. Y recuerde que estamos diciendo que es mejor dar que recibir, y el Señor nos dio ejemplo entregándose. A su nombre sea toda la gloria. Efesios el capítulo 5, bendito el nombre del Señor. Efesios capítulo 5, a su nombre sea la gloria. Vamos a buscar en la Biblia. El versículo 2 dice la palabra: anden en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, se entregó. Y dice que esa entrega, que Él mismo se entregó, fue ofrenda y sacrificio a Dios en un olor absolutamente fragante, absolutamente fragante. El versículo 25 dice, la palabra del Señor de ese mismo capítulo: amén a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y que se entregó y se entregó a sí mismo por ella. Juan 3:16, todos lo saben: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Qué buena palabra. Hebreos, bendito el Señor, estamos hablando de la entrega. Hebreos capítulo 7, versículo 27, dice la santa palabra, Hebreos 7, 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose, entregándose a sí mismo. Bendito el Señor. Mishkan significa literalmente morada o lugar donde habitar. En hebreo, Shakan es habitar,
es residir. Dios reposa dentro del creyente. ¿En dónde reposa Barajú? La bendición es al inclinarnos ante Él, es reconociéndolo con honra, en la voluntad de querer dar nuestro corazón, porque la generación no quiere entregar nada. Es una generación que, como la sanguijuela, dame, dame. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice: cada uno dé, cada uno entréguese como propuso donde en su corazón, el asiento de nuestras emociones. Bendito el nombre del Señor. Y dice el Señor, si usted se va a entregar al Señor, no lo haga con tristeza, no lo haga con nostalgia, no lo haga por necesidad. Aleluya. Qué lamentable es buscar a Dios solo por necesidad. Qué lamentable es buscar a Dios con tristeza. Venir a los atrios de Jehová aburridos, desganados, sin interés, sin pasión. ¿Recuerdan lo que necesita el herrero para que le salga la pieza bien? Fuego en el horno. Qué tristeza que la iglesia del Señor esté perdiendo el fuego precioso del Pentecostés, el que habitemos, el cual hermoso y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí está la habitación del Eterno, el que estemos juntos adorando al Rey de Reyes, pero tiene que ser dando la alegría. ¿Sabían ustedes que los judíos este mes está empezando el mes de Adar, que es el mes de la alegría? Por eso hay una alegría diferente, una alegría especial. Y más abajito dice, porque Dios ama a ¿quién? Al dador. Dios, pero el que está alegre, el que tiene esa chispa de alegría por dentro, que puede cantar, que puede adorar, que puede bendecir, que puede cantar, que le puede dar gloria a Dios, que puede estar concentrado adorando el nombre del Señor en cualquier país del mundo. Por más frío que esté el invierno, usted pueda estar llenito del calor de la presencia del Señor. Que el Señor lo visite en invierno, que no sea el Espíritu Santo de verano o el Espíritu Santo de primavera, sino que sea el Espíritu Santo también del invierno, y que del invierno también podamos reverdecer, que por dentro también tengamos la presencia santa del Espíritu de Dios, y en nuestra intimidad sentir al Señor, pero no por necesidad, no para que me gane el chance, la lotería o el loto lotín, sino en agradecimiento. Un corazón agradecido está alegre, viene al culto y se le siente que está alegre, porque es que, aleluya, ¿recuerdan lo que dijimos? Que Satán puede que le guste que usted pague los diezmos, e incluso no le importa que usted falte a los cultos, con tal de que vaya una vez al mes. Satán lo que no quiere es que usted sea agradecido, porque si usted está agradecido, yo me alegré con los que me decían, vamos juntos a la habitación celestial. Y la habitación celestial, hermano, es que se tiene que sentir. Un ejemplo tecnológico. En esta generación tan liviana, en esta generación de cristal, usted entra a un lugar, a una oficina, y si viene hiperventilado, y usted entra a esa oficina y hay aire acondicionado, usted dice, ay, qué rico esto está aquí. Amén. Usted siente que el aire está agradable. Cuando usted viene a adorar al Señor, usted también tiene que sentir el aliento del Espíritu Santo. Como usted lo perciba en un silbido suave y apacible. O usted lo puede percibir también que el fuego descienda del cielo. O lo puede percibir en un terremoto, como lo han percibido también hombres de Dios. O en un aguacero, como lo percibió Elías. O por qué no proclamar la gloria de Dios como la proclamó Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? ¿Cómo la proclamó Sansón? A ver, un estudiante ilustre. Segunda oportunidad. Tercera oportunidad. Ok, lo pusieron ciego sobre las columnas de la casa de los filisteos. ¿Y proclamó a quién? A Dios. Lo acabaron de decir los hermanos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Ruiz. Ok. Se inclinó a la derecha y se inclinó a la izquierda. ¡Bum! Cayó la gloria de Dios. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Sigamos con esta generación maravillosa. Y entonces dice la palabra santa del Señor,
El Señor ama al dador alegre. El Señor bendice al dador alegre. Yo quiero también decirle que no es solamente eso que todo el mundo pide, no. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice la palabra santa del Señor. Es que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya, qué bueno, santo. Esto es ganancia, esto sí es riqueza, esto sí es herencia. Si usted quiere enseñarle algo a sus hijos, recuerda lo que estábamos diciendo de enseñarle a los hijos cuando ellos vayan a preguntarle más adelante, le dicen: papá, ¿usted por qué se levantaba todos los días temprano para ir a ese lugar donde cantaban y alababan a Dios? Usted tiene que decirle, es que Dios produjo dentro de mi corazón algo que se llama el querer como el hacer. Eso no se negocia. Hermano, cuando usted está muy adulto, a usted se le quitan las ganas de todo, pero qué bueno que cuando vayan pasando los años, usted en la vejez también fructifique, esté vigoroso y esté verde, y que esté como árbol plantado junto a aguas de reposo, que dé su fruto a su tiempo, que no lo coja la edad de la pereza, con la edad del cóndor, con dolor aquí, con dolor allá y con dolor, o la cejua la juventud, no, sino que usted esté verde para la casa del Señor, que usted todavía pueda levantar sus manos para darle gloria a Dios. Qué bueno esta generación que se quedó involucionada y que no evolucionó. Nos hace más difícil el trabajo a los predicadores, a los pastores, porque necesitamos enseñar la palabra que se dio en el monte siniático. Escuchen o dejen de escuchar, atiendan o dejen de atender, crean o no crean, hay que anunciar que Jesucristo es el Verbo hecho carne. A su nombre sea la gloria. Me disculparán los hermanos de otras partes del mundo, estamos en Colombia, esto es un país tropical, tenemos sangre caliente, nosotros somos apasionados, estamos llenos de pasión y de gloria, porque creemos que fuimos comprados a precio de sangre. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y entonces dice la palabra santa del Señor, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad desde la transformación interna. El Señor primero mueve el corazón, luego capacita la acción, entonces se prende el fuego. ¿Cuál fuego? El fuego de la alegría, con la, aleluya, el chalín es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Le nace, lo quiere hacer, no solo por obligación, le nace querer hacerlo. Significa que está en el lugar correcto y es una revelación divina. O sea, quiero hacer, quiero dar. Te estás conectando con el lado divino que tiene dentro de querer dar, la alegría de tocar ese punto divino que tenemos dentro de nosotros. Aleluya, bendito el Señor. ¿Recuerdan lo que le leí de Cristo? Sí, gracias. Aleluya, ese punto de divinidad de Cristo en nosotros, de dar. El mismo Dios entregó, y nosotros también tenemos en nuestro corazón esa opción de dar, y lo hacemos con alegría porque estamos dando. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y nos estamos acercando máximo a la divinidad porque estamos entregando. Dame, hijo mío, tu corazón. El que no renuncia a padre, a madre, a mujer, a hijos y a nietos, y aún su propia vida, y toma su cruz y la ponen detrás de él, no es digno de mí, porque la entrada al cielo es difícil, porque la puerta es pequeña y el camino es andando y llorando. Pero cuando el Señor coloca en nuestro corazón que le entreguemos nuestra voluntad, que le entreguemos nuestra garganta, que le entreguemos nuestras acciones, que le entreguemos el primer lugar, porque Él no comparte su gloria con nada. Y entonces, cuando nosotros estamos dando el recurso máximo, el tiempo, las ganas, el querer, el hacer, estamos conectados con el amor de Dios, con el sentimiento de Dios, con la acción de Dios que también entregó. ¿Soy claro hasta ahí? Sigamos. Y entonces primero recibimos gracia, luego damos gozo. Qué bueno. Gracia es el favor inmerecido. Gracia es el don gratis, es la benevolencia activa. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la santa palabra del Señor:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos a través de la fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos y creyeres en tu corazón, serás salvo, y tú y toda tu casa. Y esto no viene de nosotros, sino que es un regalo de Dios, que coloca en nosotros el querer como el hacer, y nos da ese regalo para que tengamos un corazón contrito y humillado. La gracia es un regalo, la gracia es un regalo, aleluya, la gracia es un regalo, la gracia es un regalo, la gracia es un regalo. No te cobran nada a los sedientos, a los hambrientos. Venid a las aguas, venid y comed, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Pero el Señor dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come mi carne y bebe mi sangre, hermana Dora, este vivirá eternamente. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, aleluya. Y entonces en Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llenito de gracia y de verdad. O sea, vino a darnos la bendición. El versículo, bendito el Señor, el versículo 16 dice: de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y el versículo dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, hermano, la gracia. Juan capítulo 10, sigamos leyéndolo. Juan capítulo 10 versículo 10, dice la palabra, Juan capítulo 10 versículo 10: el ladrón no vino sino para hurtar, para matar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida. ¿Sabe cuándo valora uno la vida? Cuando la está perdiendo. ¿Sabe cuándo no valora el toque de su mano? Cuando lo pierde. ¿Sabe cuándo valora usted el estatus donde Dios lo tenía? Cuando usted contrista al Espíritu Santo y usted se va a conectar y no siente, y usted va a leer y no siente, y usted se levanta y no piensa en el Señor, y usted se levanta por la mañana y no tiene una canción en su cerebro. ¿A cuánto les pasa que se levantan por la mañana y empiezan a tararear una canción en su cabeza, y todo el día están cantando esa canción en su cabeza? Cántico nuevo. Si alguien está contento, cante una canción, y no estar desconectados de la gloria del Señor. Bendita la gloria santa del Señor. Y dice la palabra del Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es que el enemigo lo único que quiere es matar, lo único que quiere es robar. ¿Qué te quiere robar? El gozo de la salvación. Y David decía: devuélvemelo, devuélvemelo, devuélvemelo. ¿Qué? El gozo, el gozo, el gozo. Porque un cristiano se diferencia de otro, no es por la plata, no es por la falda, no es por el cabello, no es por lo que más haga, sino por el gozo. Y usted ve a un cristiano de verdad, lleno de gozo. Recuerdan a los discípulos cuando eran torturados, cantaban canciones dándole gracias al Señor. Recuerdan los discípulos cuando fueron azotados, salieron cantando, llenos de gozo, porque no eran dignos de sufrir por causa de su maestro. A su nombre sea toda la gloria. Bendito el nombre del Señor. Y entonces dice la santa palabra del Señor, Juan 7:38, también lo leímos: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esta palabra yo la he tenido tatuada en mi corazón mucho tiempo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior tienen que correr ríos de agua de vida. Por supuesto que he enterrado a mis muertos, por supuesto que he cerrado las heridas, por supuesto que mi armadura está llena de cicatrices, por supuesto que muchas veces he fallado, pero le he dicho al Señor que dentro de mí corran ríos y ríos de agua de vida, que no se seque el arroyo. ¿Han visto cristianos con el arroyo seco? No hay vida, no hay fuego,
no hay pasión, no hay querer, no hay gozo, no dan. Pero no es sus monedas viejas que le quedan en la lavadora y las encuentran después por ahí oxidadas y las meten en una bolsa y eso después para los atrios. No, es la vida, es la intención. El Señor, algunos dan alguna cosa, otros damos la vida. No hay mejor recompensa que tener el corazón en la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas. No hay un gozo más grande en la vida. Hasta este día lo digo, que el Señor ha sido mi fortaleza, que estamos haciendo tesoros, no en el Banco de la República, no inversiones en otro país, no en grandes escenarios donde la orina ni el hollín corren, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y entonces de su interior correrán ríos de agua de vida. Vamos a alegorizar, vamos a suponer que la gracia es un regalo como el agua. Bendito el Señor. Y tenemos que ver el agua en la Biblia, la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel enfrenta un panorama desértico. Éxodo capítulo 17, el agua de la roca. Y Éxodo capítulo 20, también los 10 mandamientos. Estamos hablando de cómo obtuvieron agua en un desierto. Yo siempre me pregunté, bueno, quizás usted tenga la respuesta técnica, yo no la tenía. ¿Cómo se alimentaban? Bueno, del maná es fácil, pero ¿cómo tomaban agua? Sobre todo las personas que en esta generación nos han enseñado a hidratar el riñón. Yo decía, ¿cómo 600,000 hombres de a pie, más mujeres y niños, son más o menos 3 millones y algo? Pero no solamente eso, hermano Fabio, el ganado, los caballos, ¿cómo hacían para tomar agua en un desierto? El desierto no tiene agua. Bueno, quise investigar un poquitico desde la parte técnica, por supuesto. No es tan difícil, el detalle está en la lectura. Éxodo 17, Éxodo 20, ¿cómo obtuvieron agua en un desierto? Un pueblo de más de 3 millones de habitantes. Pablo da una alternativa y da una figura, bendito, una analogía, algunos lo dicen, una representación espiritual, otra literal, bendito el nombre del Señor. Yo tengo mi propia conclusión, saque usted la suya desde su propio análisis. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4, estamos hablando del Éxodo, estamos hablando del desierto, de más de 3 millones de personas en un desierto donde escasea el agua. Y Pablo dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca. Pero recuerda que no fue un evento aislado, ni fue 2 veces. Y María murió y cesó el agua. No, la roca le seguía. Y todos bebían de esa roca. Y era un regalo inmerecido, la gracia. Y Pablo dice, y la roca era Cristo. A su nombre sea la gloria. Bendita la gloria santa del Señor. El pueblo 2 veces se queja por falta de agua. En Refidín, Éxodo capítulo 17, versículo 17, primera vez que se quejan los israelitas. 2 veces se quejaron por agua, 2 veces, solo 2 veces. Aleluya, bendito el Señor. Y no sé cuántas veces nos hemos quejado nosotros ante el Señor. Éxodo el capítulo 17, versículo 17. Bueno, Éxodo el capítulo 17 como tal, tendrías que leerlo todo. Allí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, golpea la peña y saldrá de ella agua. Bendito el Señor. Y así fue, a su nombre la gloria. Y 40 años más adelante, después, en el libro de Números, 40 años más adelante, vuelven a quejarse en Cades. 20 de Números, versículo 1 al 13, dice, esas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Y el Señor le dijo, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Bendita la gloria del Señor. Una roca seguía al pueblo en el desierto. Bendita la gloria santa del Señor. A mí me llegó esto, no sé usted cómo lo entienda, pero la roca era Cristo.
Bendito el Señor. Toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Hablará la peña visto de ellos, ella dará agua, esa gracia inmerecida en un desierto. Durante 40 años Israel caminó en un lugar donde nada florece, arena, calor, silencio, no había ríos, no había pozo, y aún así nunca le faltó agua, ni para ellos, ni para su ganado. Y la Biblia revela lo que Pablo dice, Pablo lo revela, bebían de la roca espiritual que los seguía, una roca que los acompañaba, una roca que proveía, una roca que no se apartaba del pueblo. El campamento se detenía y allí estaba la roca. Y cuando el campamento se levantaba, la roca avanzaba con ellos. No era solo una roca, no era solo agua, era el mismo Jesús de Nazaret, era el mismo Cristo caminando, escoltando, saciando a su pueblo. La expresión griega exacta, la roca era Cristo. El verbo seguía, sugiere continuidad. Y así como ellos tenían una nube que los escoltaba del sol del desierto, y así como ellos tenían una columna de fuego que ahuyentaba las fieras del desierto, y así como ellos tenían un pastor que se llama Moisés, también tenían la roca inconmovible que seguía al pueblo. Y cuando el pueblo avanzaba, por ahí estaba la roca. De repente no la veían siempre, pero siempre que necesitaban agua, el ganado, los niños, los ancianos, los enfermos, los hombres de guerra, las mujeres para parir, allí estaba el agua. Nunca más les faltó el agua. Cuando se quejaron, Dios los dio agua de la roca. A su nombre sea toda la gloria. Y estamos en una temperatura entre 40 y 50 grados, que eso es muchísimo. Los que hemos tenido la oportunidad de vivir en un desierto, entendemos esto. Lo he dicho 1000 veces, he vivido en el desierto de Atacama y es traumático el sol, pero cuando el Señor te da el agua, Salmo 78, versículos 15 y 16, dice la palabra del Señor: hendió las peñas en el desierto y le dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Es el Señor, es el Señor. Deuteronomio es uno de mis pasajes preferidos. Bueno, aunque la Biblia tiene tantas joyas, el capítulo 32, sé que este mensaje es medianamente, es profundo, hay que entenderlo. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, es la roca cuya obra, la roca maciza, la roca firme, la roca estable, es la precisión de la traducción desde el hebreo. Y el Salmo 18, Salmo 18, aleluya. Es que necesitamos estar anclados en la roca. Hermano, pasan los días, pasan los años, pasan los meses, pero necesitamos estar fortalecidos en el poder de su gracia. Y Salmos capítulo 18, el salmista decía: Jehová, roca mía y castillo mío, fortaleza mía, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pero lo decía con sentido de pertenencia: roca mía, a su nombre sea la gloria. En el desierto físico, una roca es lo único sólido. En el desierto, lo único sólido es una roca. Hay dunas y usted se engaña porque usted ve pequeñas montañas y usted sale corriendo porque piensa inocentemente que es una montaña, y no es una montaña, sino que es un cerro, o sea, de arena. Usted no encuentra verde, usted no encuentra una matita, usted no encuentra un palo de mango. Olvídese de las guayabas, olvídese de los mamoncillos, olvídese de las guamas. No hay vegetación, lo único que hay es arena, polvo, sol y frío. Y en ese momento la roca inconmovible de los siglos se aparece a su pueblo amado, a su pueblo deseado, para que no perdieran el rumbo, para que no murieran deshidratados, para que el sol no los encegueciera, para que el sol no los llevara a la locura. Y cuando tenían sed iban a beber de la roca, y la roca, lo dice Pablo y yo lo creo, era Cristo. A su nombre sea la gloria. Y entonces el desierto físico, hay otra expresión titánica, mal interpretada por supuesto, como casi todo en estos países occidentales tercermundistas. Mateo capítulo 16, versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor dijo: sobre esta declaración, sobre esta roca,
¿De quién estamos hablando? De Cristo. Pedro que vio la roca inconmovible de los siglos. Pedro que vio la roca que caminaba en el desierto. Pedro que vio lo mismo que vio Pablo. La roca era Cristo. Bebían todos de la roca espiritual. Y entonces le dijo: bienaventurado eres, no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la roca que es Cristo. Y eso se cumple más adelante, cuando Cristo muere, pero también resucita y toma todo el decreto que nos era contrario y lo lleva hasta la cruz y lo exhibe públicamente, triunfando sobre los decretos que hacían que el hombre era condenado, que el hombre había usurpado, que el hombre había sido expulsado, como había sido también expulsado Luzbel, y que iban a comer del árbol de la vida, que no podían comer, y que ya habían comido del conocimiento del bien y del mal, y que ya sabían que estaban desnudos. Y entonces el Señor dijo: sobre esa roca, Pedro, edificaré mi casa, y las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia. A su nombre sea la gloria para siempre. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor esta mañana? A su nombre sea la gloria. El Cristo de Dios, el Cristo poderoso, no te le reveló carne ni sangre. Isaías, bendito el Señor, aleluya. El Señor va a hacer milagros en la iglesia. 28:16. Dice la palabra del Señor: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. La piedra es probada, la piedra es angular, la piedra es preciosa, la piedra es de cimiento estable. El que creyere, tranquilo, no se apresure. Piedra angular. Y Pedro también lo dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra santa del Señor. Aleluya. Acercaos a él, piedra viva. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Lo tengo, dice la palabra santa del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar con un hombre que se mueve dentro de la prudencia, que edificó su fe sobre la roca. Aleluya. Su fe está fundamentada ¿en qué, iglesia? Iglesia de las plataformas. Usted está creyendo a cuál fe: una fe religiosa, una fe copiada de otra fe, de otra fe y de otra fe, o su fe está fundamentada en la roca inconmovible, en la piedra angular, que vinieron vientos por sobre todo, que va a venir, va a soplar la duda, va a soplar el viento del menosprecio, va a soplar el viento para apagar el fuego, pero usted no puede apagar el fuego, porque al tibio el Señor lo vomita de su boca. Gracias al Señor por esta generación, gracias al Señor por esta temporada, porque aquí se distingue muy facilito el tibio, porque hay escenarios majestuosos para almacenamiento de tibios, pero hay otros que conservan el fuego, hay otros que saben que hay que encender el fuego. El herrero tiene el fuego encendido. El herrero, antes de fabricar, de tomar la herramienta, se encarga de que haya fuego, y el fuego no se puede apagar, y no es la gritería y la saltadería, eso lo hace cualquiera. En la unción, en la presencia, en la preservación, en la continuidad, es el caminar, es tranquilos, extendiéndonos a lo que está delante, porque adelante lo que nos espera es que nosotros somos el edificio, la casa, el tabernáculo, la nueva Jerusalén. Tengo 10 minutos más, voy a tratar de terminarlo. Y entonces dice la palabra santa del Señor que no te lo reveló carne ni sangre. El mundo, o en el mundo hebreo, primer siglo, la casa era el templo interior, la roca representa una realidad eterna. Primero la provisión, luego el fundamento. El Señor te da la provisión y luego ese fundamento. Yo siempre he dicho, los hermanos, que necesitan la preservación de la bendición. El Señor nos da primero la provisión, y cuando el Señor te da la provisión, entonces te va a dar el fundamento. Hermano, si Dios ya le dio a usted la provisión, preserve la provisión. Quiero seguir, pero el Espíritu me indica otras cosas. Si Dios ya te dio la provisión, ya la tienes en tus manos, presérvala.
¿Sabe qué pasa con la bendición o con la provisión de la gente? La gente no la preserva porque la gente se acostumbra. ¿Recuerdan a José? Lo estudian en la escuela dominical. 7 vacas gordas, 3 vacas, bueno, primero espiga, luego vacas gordas, luego vacas flacas. Y entonces Josué dijo, José, almacenemos por favor en el establo, hagamos graneros, preservemos la cosecha para cuando vengan las vacas flacas, porque la gente en las vacas gordas no se acuerdan ni de la casa del Señor, ni de los siervos del Señor, ni de los ministros del Señor, y siguen avanzando y le llegan las vacas flacas, y cuando llegan las vacas flacas se comen a las gordas. Es palabra de Dios. Aleluya. Y entonces dice que el Señor nos da primero la provisión y luego nos da el fundamento. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 dice la palabra del Señor: nosotros somos colaboradores de Dios, ustedes son labranza de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Por allá el 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros? ¿No sabéis que sois edificio de Dios? Ustedes no saben que son una comunidad edificada. Recuerden que cada israelita aportaba para los sacrificios del templo. El templo es una palabra hebrea, naos, es el santuario interior. En Pablo, la iglesia es el edificio, es el templo presente. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis y entonces empezamos, recuerden lo que acabo de decir, ustedes son templo de Dios, ustedes, el Espíritu de Dios está dentro de ustedes. Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 dice la palabra: descender del cielo de Dios a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el versículo 9 dice: ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Y el versículo 10 dice la palabra del Señor: me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. No puedes perder la percepción de que somos tabernáculos vivientes y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso les dije que después de este mensaje intimé con Dios, porque esta clase de mensajes es para personas que traten de intimar con Dios. Si usted no intima con Dios, si usted viene a intimar con Dios al culto, al final del culto, no lo vas a entender. Pero si tienes una comunicación con el Señor constante, está el fueguito encendido, esta palabra va a vivificarte por dentro. Acabo de leer que somos templo, que estamos llenos del Espíritu Santo, y acabo de leer que Juan dijo: veo la Jerusalén celestial, aleluya, ataviada, la ciudad, bendito. Creo que por ahí algunos ya lo entendieron, bendito el Señor. Y entonces el versículo 22 dice la palabra santa del Señor: y no vi en ella templo. Y no vi en ella templo. ¿Recuerdan que la palabra dice, dejando los primeros rudimentos de Cristo? Y no vi en ella templo. ¿Alguien ya lo entendió en su espíritu? Por ahí está conectadito. Cuando dice, y no vi en ella templo. Yo quiero decirle a la iglesia, creo que hasta aquí voy a dejar el mensaje. Sé que es un poco denso, es solo para adoradores. Es un mensaje que se predica en una temporada funesta y siniestra. Y cuando uno entiende este tipo de mensajes y decimos: Señor, ven pronto, y estamos en la expectativa de la presencia del Señor en nuestras vidas, más allá, es un poquitico más allá de la salvación. Yo quería recomendarle a la iglesia, a los hermanos que escuchan, que vienen, a los hermanos que están escuchando por las plataformas digitales. Sé que a veces me apasiono, es por mi carácter, puede ser, y porque pertenezco a una zona tropical y me apasiono la palabra del Señor, pero cuando usted entiende esto, usted ve lo cerca que está el Señor Jesucristo de venir, porque hemos pasado años leyendo la Biblia, hemos pasado años escuchando predicadores, pero cuando usted entiende esos puntos delicados de la cristología y usted
es difícil de que el cerebro logre entender y que el cerebro, por eso el Señor dice, tienen que tener la mente de Cristo, porque imaginarnos todo esto más allá del más allá es saber que nosotros somos la ciudad, la Santa Jerusalén, y que nosotros vamos a hacer esas piedras vivas. Y entonces estamos lejos. Y cada día el Señor está exigiendo más a esas vírgenes. Recuerde que las vírgenes eran 10, que las 10 cabecearon, que las 10 durmieron. Y a veces la iglesia está tan entretenida, el mega escenarios, el mega conciertos. Y se nos olvida de que la Santa Ciudad tiene unas calles de oro, oro labrado, porque el oro en su estado natural no brilla. Y tiene unas calles de oro, pero lo importante no es eso, es que nosotros vamos a ser esa ciudad. La Santa Ciudad somos nosotros, porque no hay otro templo. El Señor dijo, construyan un santuario para mí. ¿Y de qué parte van a construir ese santuario? De las partes que yo den. Y el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces el Señor no te dejó en este planeta. No eres una accidentalidad, no eres una casualidad. Al Señor le provocó, le plació antes de la fundación del mundo que se escogiera una iglesia y que usted perteneciera a esa iglesia. Y el Señor está buscando dentro de este planeta, después de la expulsión de Adán y Eva del huerto, después de la expulsión también puede ser del huerto de este querubín grande y protector, expulsado también, y esconder el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida está en la Santa Ciudad, y el Señor puso una espada y unos querubines guardando el árbol de la vida. Y me impresiona cómo aparece en el primer salmo, la primera canción: será como árbol plantado junto a corriente de agua. Y también me impacta como el Cordero, el Hijo de Dios, dice: yo soy la vid verdadera, separados de mí nada podéis hacer. Iglesia presente, iglesia que nos escucha, es tiempo de apegarnos a la vid. Separados de Él nada podremos hacer. Las puertas del infierno no podrán prevalecer sobre la roca inconmovible de los siglos. Han pasado generaciones, estamos ya terminando una generación, la generación de relevo. Hay muchachos de 20 años que nunca han leído una Biblia. Hay personas que nunca han sentido la gracia y la gracia redentora. Hay gente que nunca ha sentido el nuevo nacimiento por dentro. Hay escenarios llenos de multitudes, pero son lugares secos. Se secó el torrente, se secó el arroyo, pero la palabra del Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, Pablo dijo, la roca le seguía. El que cree tendrá vida eterna. El que coma de este pan vivirá eternamente. El que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed, porque somos fundamento, piedras vivas del edificio celestial, la morada del Dios eterno. A su nombre sea la gloria.